La madrugada del 20 de diciembre de 1989, el cielo de Panamá se iluminó con el resplandor de cientos de explosiones mientras miles de soldados estadounidenses descendían desde aviones y helicópteros sobre una nación que hasta ese momento vivía bajo el control absoluto de un solo hombre. En cuestión de horas comenzó una de las operaciones militares más polémicas de finales del siglo XX, una invasión que transformó para siempre la historia de América Latina y cuyo objetivo principal era capturar a un antiguo aliado convertido en enemigo. Ese hombre era Manuel Antonio Noriega, el poderoso comandante de las Fuerzas de Defensa de Panamá, un militar que durante años trabajó en las sombras, colaboró con agencias de inteligencia, acumuló un inmenso poder político y fue señalado por Estados Unidos como uno de los principales colaboradores del narcotráfico internacional. Bienvenidos a los 13 mundos ocultos. Manuel Antonio Noriega nació el 11 de febrero de 1934 en un barrio humilde de Ciudad de Panamá. Desde muy joven entendió que la disciplina militar podía abrirle las puertas que la pobreza mantenía cerradas, ingresó a la Guardia Nacional y rápidamente llamó la atención de sus superiores por su inteligencia, su capacidad para obtener información y su habilidad para desenvolverse en los ambientes políticos más delicados. Su carrera dio un giro definitivo cuando fue enviado a recibir entrenamiento militar en distintos países, donde fortaleció sus conocimientos en inteligencia y contrainteligencia, habilidades que con el tiempo se convertirían en sus principales armas para escalar posiciones dentro del poder panameño. Durante los años 60 y 70 Panamá vivía una constante tensión política, el país era estratégico por el Canal de Panamá, una de las rutas comerciales más importantes del planeta, y tanto Estados Unidos como otras potencias seguían con atención todo lo que ocurría en la región. En ese contexto Noriega comenzó a establecer una estrecha relación con organismos de inteligencia estadounidenses. Diversas investigaciones y documentos desclasificados años después mostraron que colaboró durante largo tiempo proporcionando información sobre movimientos guerrilleros, actividades comunistas y operaciones en Centroamérica. Mientras para algunos era un aliado valioso en plena Guerra Fría, para otros ya era un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de conservar el poder. Tras la muerte del general Omar Torrijos en un accidente aéreo ocurrido en 1981, las luchas internas dentro de las fuerzas de defensa permitieron que Noriega fuera consolidando su influencia hasta convertirse en el verdadero hombre fuerte de Panamá. Aunque oficialmente no ocupaba la presidencia, ninguna decisión importante podía tomarse sin su aprobación. Presidentes, ministros, empresarios y oficiales militares sabían que detrás de cada orden se encontraba él. Poco a poco construyó un sistema donde el control político, la inteligencia y las fuerzas armadas respondían directamente a sus intereses. Mientras fortalecía su poder, comenzaron a multiplicarse las denuncias sobre sus presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas. Las autoridades estadounidenses afirmaban que permitía el paso de cargamentos de cocaína por territorio panameño y que recibía grandes sumas de dinero a cambio de facilitar operaciones de distintos carteles. Durante varios años esas acusaciones no alteraron demasiado la relación entre ambos gobiernos porque el contexto internacional seguía siendo la Guerra Fría y Noriega continuaba ofreciendo información considerada útil para Washington. Sin embargo, a medida que el conflicto ideológico perdía intensidad, también disminuía el valor estratégico que representaba para Estados Unidos. A mediados de la década de los 80 comenzaron a surgir fuertes tensiones entre Noriega y el gobierno estadounidense, las investigaciones judiciales avanzaban, las críticas internacionales aumentaban y la imagen del comandante panameño empezaba a deteriorarse rápidamente. En febrero de 1988, fiscales federales de Estados Unidos presentaron cargos formales contra Noriega por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado. Un antiguo colaborador de los servicios de inteligencia estadounidenses pasaba a ser oficialmente uno de los hombres más buscados por la justicia de ese país. Las sanciones económicas no tardaron en llegar. Estados Unidos congeló activos panameños, restringió relaciones financieras y aumentó la presión diplomática con el objetivo de forzar la salida de Noriega del poder.
La economía panameña comenzó a resentirse y el clima político se volvió cada vez más inestable. Miles de ciudadanos participaron en manifestaciones exigiendo un cambio de gobierno, mientras las fuerzas leales al comandante respondían con medidas represivas para mantener el control. Las imágenes de protestas, enfrentamientos y denuncias por violaciones a los derechos humanos empezaron a ocupar espacios en los medios internacionales. En mayo de 1989 Panamá celebró elecciones presidenciales. Los resultados preliminares favorecían claramente al candidato opositor Guillermo Endara, pero antes de que pudiera oficializarse la victoria, el proceso fue anulado por las autoridades controladas por Noriega alegando supuestas irregularidades. La comunidad internacional reaccionó con preocupación y numerosos gobiernos denunciaron que la voluntad popular había sido desconocida. Para Washington aquello confirmó que Noriega no tenía intención alguna de abandonar el poder por la vía democrática. La tensión alcanzó niveles peligrosos durante los meses siguientes. El gobierno estadounidense incrementó la presencia de tropas en las zonas cercanas al Canal de Panamá mientras realizaba ejercicios militares que buscaban demostrar su capacidad de respuesta. Del otro lado, Noriega pronunciaba discursos cada vez más desafiantes, acusando a Estados Unidos de intentar someter nuevamente al país y llamando a la población a prepararse para una posible agresión extranjera. ¡Los demonios están en otro lado! ¡No están aquí en este cuartel! El punto de quiebre llegó en diciembre de 1989. El 16 de diciembre, un grupo de militares panameños disparó contra un vehículo en el que viajaban 4 oficiales estadounidenses. Uno de ellos, el teniente Robert Paz, murió durante el incidente y los otros resultaron heridos o fueron detenidos temporalmente. El gobierno de Estados Unidos calificó el hecho como una agresión inaceptable contra sus fuerzas y aseguró que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses residentes en Panamá estaba en riesgo. Pocas horas después comenzaron las reuniones de emergencia en Washington y la decisión que cambiaría la historia ya estaba prácticamente tomada. El presidente George Bush autorizó el inicio de una operación militar de gran escala denominada Operación Causa Justa. El objetivo oficial era proteger a los ciudadanos estadounidenses, defender los tratados relacionados con el Canal de Panamá, restaurar el gobierno democráticamente elegido y capturar a Manuel Noriega para que enfrentara los cargos presentados por la justicia federal. Lo que estaba por comenzar sería la mayor intervención militar estadounidense en América Latina desde la Guerra de Vietnam y marcaría el inicio de una persecución que muy pocos podían imaginar cómo terminaría. La madrugada del 20 de diciembre de 1989 el reloj marcaba poco después de la medianoche cuando el cielo de Panamá comenzó a llenarse del ruido ensordecedor de aviones de combate, helicópteros y enormes aeronaves de transporte militar. En cuestión de minutos miles de soldados estadounidenses descendieron sobre distintos puntos estratégicos del país mientras una intensa lluvia de disparos y explosiones rompía el silencio de la noche. Había comenzado oficialmente la Operación Causa Justa. Cerca de 27.000 militares estadounidenses, apoyados por tanques, vehículos blindados, helicópteros Apache, aviones furtivos F-117 y unidades de fuerzas especiales, participaron en una ofensiva cuidadosamente planificada para neutralizar a las fuerzas de defensa de Panamá antes de que pudieran organizar una resistencia efectiva. Era una demostración de poder militar pocas veces vista en América Latina, y el principal objetivo no era conquistar el país sino capturar con vida al hombre que durante años había gobernado desde las sombras. Los primeros ataques se concentraron sobre bases militares, aeropuertos, centros de comunicaciones y cuarteles donde se encontraban las tropas leales a Manuel Noriega. La intención era cortar cualquier posibilidad de coordinación entre los diferentes mandos panameños. En pocos minutos la base de Río Hato, considerada uno de los principales bastiones militares del régimen, fue escenario de intensos combates entre paracaidistas estadounidenses y soldados panameños que intentaban defender la instalación.
En la ciudad de Panamá las explosiones podían escucharse desde distintos barrios mientras columnas de humo comenzaban a elevarse sobre edificios, militares y depósitos de armas. Muchos habitantes despertaron sin comprender lo que estaba ocurriendo y buscaron refugio en sus casas mientras el sonido constante de las detonaciones hacía temblar puertas y ventanas. Uno de los sectores más afectados fue el barrio de El Chorrillo, donde se encontraba el cuartel central de las Fuerzas de Defensa. Mientras las tropas estadounidenses aseguraban los principales objetivos militares, Manuel Noriega había desaparecido. Los servicios de inteligencia sabían que capturarlo sería la parte más difícil de toda la operación. Durante años el comandante había construido una extensa red de colaboradores, refugios y rutas de escape. En las primeras horas de la invasión logró abandonar los lugares donde se creía que podía encontrarse y comenzó a desplazarse de manera clandestina por distintos puntos de la capital. Equipos de fuerzas especiales registraban edificios oficiales, residencias y bases militares sin obtener resultados. Cada minuto que pasaba aumentaba la posibilidad de que lograra escapar del país. Durante varios días la búsqueda de Noriega se convirtió en una verdadera persecución internacional. Las autoridades estadounidenses ofrecían recompensas por información sobre su paradero mientras helicópteros recorrían la ciudad y patrullas revisaban carreteras, edificios abandonados y propiedades vinculadas a antiguos colaboradores del régimen. Sin embargo, el hombre más buscado del continente parecía haberse desvanecido. Afirmaban que permanecía oculto en instalaciones militares y también circulaban versiones de que intentaba abandonar Panamá por mar. Ninguna de esas informaciones resultó ser cierta. Finalmente, el 24 de diciembre de 1989 ocurrió un giro inesperado. Manuel Noriega apareció en la Nunciatura Apostólica, la representación diplomática de la Santa Sede en Ciudad de Panamá. Al ingresar solicitó protección y asilo temporal mientras buscaba una salida a la crisis. Como se trataba de una sede diplomática vinculada al Vaticano, las fuerzas estadounidenses no podían ingresar por la fuerza sin provocar un grave incidente internacional. De pronto la operación militar más grande de la región quedó detenida frente a un edificio, donde el hombre más buscado permanecía protegido por normas diplomáticas. Fue entonces cuando comenzó uno de los episodios más extraños de toda esta historia. Incapaces de entrar a la Nunciatura, las tropas estadounidenses establecieron un amplio perímetro de seguridad alrededor del edificio y recurrieron a una intensa campaña de presión psicológica. Grandes altavoces fueron instalados en las inmediaciones y durante horas reproducían música a un volumen extremadamente alto, canciones de rock día y noche con la intención de incomodar a Noriega y convencerlo de abandonar su refugio. Aunque con el paso del tiempo este episodio se volvió muy famoso, distintas versiones indican que la reproducción constante de música fue suspendida tras las protestas de representantes del Vaticano y reemplazada por otras formas de presión y negociación. Dentro de la Nunciatura la situación se volvía cada vez más complicada. Noriega comprendía que no existía una salida sencilla. Permanecer allí indefinidamente era imposible. Abandonar el edificio significaba ser arrestado y escapar sin ser detectado era prácticamente una misión imposible debido al enorme despliegue militar que rodeaba el lugar. Después de varios días de negociaciones, el 3 de enero de 1990 Manuel Noriega tomó la decisión que marcaría el final de su gobierno. Salió de la Nunciatura y se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses. Vestía uniforme militar y mantenía una expresión seria mientras era escoltado por soldados hasta un helicóptero que lo trasladó a una base aérea. Poco después fue llevado a Estados Unidos para enfrentar los cargos de narcotráfico, lavado de dinero y asociación con organizaciones criminales presentados años antes por fiscales federales. Las imágenes de su captura recorrieron el mundo y simbolizaron el desenlace de una de las operaciones militares más controvertidas del siglo XX. En 1992 un tribunal federal de Miami declaró culpable a Noriega por varios delitos relacionados con el narcotráfico y fue condenado a 40 años de prisión, pena que posteriormente fue reducida conforme a las normas penitenciarias estadounidenses. Tras cumplir parte de su condena fue extraditado a Francia, donde enfrentó nuevos procesos judiciales por lavado de dinero.
Tiempo después regresó a Panamá para responder por causas pendientes relacionadas con violaciones a los derechos humanos y otros delitos cometidos durante su permanencia en el poder. Sus últimos años transcurrieron entre tribunales, cárceles y problemas de salud que deterioraron progresivamente su estado físico. En marzo de 2017 fue sometido a una cirugía para extirpar un tumor cerebral. Su condición médica se complicó con el paso de los días y finalmente falleció el 29 de mayo de 2017 a los 83 años de edad. Con su muerte terminó la vida de uno de los personajes más polémicos de la historia latinoamericana, un hombre que pasó de ser colaborador de agencias de inteligencia estadounidenses a convertirse en uno de los fugitivos más buscados del continente y cuya captura provocó una invasión militar. Lo que comenzó como la alianza entre un poderoso militar y una superpotencia terminó convirtiéndose en una persecución internacional, que cambió el destino de un país entero y quedó registrada como uno de los episodios más impactantes de finales del siglo XX.